aquí tenemos este proyecto que, entre otras funciones que tiene, la última que le hemos hecho es una luz de emergencia con doble función. Esta luz verde y este pequeño foco frontal, totalmente artesano y sin pilas. Si quieres ver cómo está realizado, no lleva pilas, solo un generador y otras cosas. Si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Muy bien, pues en este vídeo vamos a ver cómo acoplarle unas luces al generador de manivelas que hicimos. Y para que estas luces se queden encendidas, pues he construido esta plaquita. Se puede hacer sin placa perfectamente, ¿no? Pero en una plaquita, aunque sea más entretenido, pero queda mejor, ¿no? Entonces voy a enseñar por dónde va el proyecto, ¿no? Ya la plaquita está terminada, porque si lo hiciera en directo pues tardaría muchísimo tiempo. Estos son dos condensadores en serie con objetos, son de 10 faradios cada uno, no microfaradios sino faradios. Cada uno es de 10 faradios, puestos en serie, mantiene la capacidad de 10 faradios y aumentamos el voltaje de 2,7. Entonces, condensadores puestos en serie, el voltaje se suma, ¿no? Y el resultado es igual al del menor capacidad. En este caso son iguales o inferior, ¿no? Por eso he puesto 5, que más o menos se quedan unos 5 voltios, más o menos el voltaje que va a almacenar en este caso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Aquí tenemos la entrada. Esta es la entrada, positivo y negativo. Al positivo pasa un diodo 1N4007, pequeñito, no hace falta que sea muy grande. Al positivo de entrada de los condensadores. Aquí tengo una salida intermedia a la salida de los condensadores, luego veremos por qué. Y luego a esta salida que iría a los LED, que le voy a poner este de color verde y un LED solo. Tengo colocada una resistencia variable, luego veremos las características de cada uno, ¿no? Así que vamos a seguir sin antes decir, antes quiero decir que también he probado con una bombilla también de 6 vatios, de 12 voltios, especial de 12 voltios, tipo GU creo que se llama, ¿no? Da igual, la que sea, esos pinchitos, da igual, el LED, que tiene como un dióptrico, ¿no? Reflectante, para que saliera la luz hacia adelante, ¿no? Pero de momento no la voy a colocar, voy a colocar estos LED, ¿no? Para que también me dure más tiempo encendido. Bien, pues vamos a montar esta plaquita aquí. Ya lo tengo señalado aquí en este hueco, y ahí la vamos a colocar. Y vamos, ya hay pruebas que ya están realizadas, que ahora veremos, explicaré también. Y seguimos. Bien, pues ya tengo colocada la plaquita en ese lugar con sus tornillos, 2 nada más es suficiente. He optado por colocarle aquí, como podéis ver, una ficha de empalme, por si hubiera que quitarlo por algo, aunque nos pilla muy cerquita para verlo soldado a la placa esta, que es una pequeña fuente variable, no es otra cosa. Y lo que quería que vierais, pues es esta placa ya de por sí lleva aquí
en esto azul, un pequeño tornillo donde podemos regular la tensión, el voltaje de salida. Y esta otra que le hemos colocado la resistencia variable ahí. Esta resistencia va a actuar sobre estos dos cables y esta actuará sobre todo lo que haya en sentido de la corriente hacia adelante. Estos dos cables, como que os dije, no actúa esta resistencia, que es de la placa que hemos construido, pero sí la de la fuente variable. Bien, aquí le he estado dando un poquito a la manivela, y si observáis aquí el polímetro en función voltio continuo está en 5,3 cargado, y si le damos, pues esto va a seguir subiendo. Los condensadores pues serían más de 5 voltios, pero si les seguimos dando van a seguir cargando más voltaje y lo podemos estropear, ¿no? Entonces las pruebas que hagamos también, porque si lo hacemos en vacío, es decir, solo con el polímetro, si hacéis un proyecto de como este o parecido a este, que hagamos las pruebas con los LED, en este caso con los LED que le vamos a colocar, para que con las regulaciones a los potenciómetros lo hagamos con la carga, porque aquí sí que nos daría, si colocamos aquí a la salida de este, porque la tengo colocada al máximo, que puede bajar hasta 3 voltios y pico, para encender un LED perfectamente, desde aquí directamente, sin necesidad de otra resistencia aquí. Pero claro, aquí podemos aprovechar, diríamos, dos, o ciertamente 2 voltajes, ¿no? El que nos den estos dos cables, el que nos dé aquí, pero con esta resistencia sí que podemos regular la salida para no estropear los LED, aunque la intensidad va a ser pequeña, ¿no? Pues dicho esto, voy a continuar. Que sepáis que aquí podéis en este de la placa bajar hasta, vuelvo a repetir, hasta unos 3 voltios por ahí o por ahí. Bien, pues vamos a ir montando más cositas. A esto me refiero, veis que el polímetro marca 5 voltios y medio, que puede cargar un poco más, pero si le conectamos un LED aquí a la salida, ¿veis? El LED no se funde, está encendido, ¿veis? Permanece ahí encendido y nos baja a 3 voltios, nos baja automáticamente a 3 voltios. A ver, se puede ver mejor. Vamos a encender la luz. Ahí se ve bien, baja automáticamente a 3 voltios al conectarlo, y si lo quitamos nos sube otra vez, como podéis ver, a más de 5 voltios. ¿Veis? 5 voltios, 5,3. Encendemos LED y baja a 3 voltios. ¿Veis? No se quema. Y baja a 3 voltios, ¿veis? De ahí lo que expliqué anteriormente sobre este proyecto, ¿no? Pues vamos ahora sí a continuar. Yo creo que con esa prueba que ha quedado claro lo que me refería, pero que siempre tenemos la opción para jugar con los dos potenciómetros, las dos resistencias variables, sí, que tenemos. Que no hace falta bajar aquí al mínimo, a no ser que lo utilizáramos directamente sin acumular la energía en los condensadores, en los capacitores. Bien. Ahora estoy
sacando la tapa, y yo desconocía que fuera tan frágil este material. Esto procede de la pantalla de un televisor moderno, evidentemente. Pero veis, ya tenía una donde está la raya negra cortada perfectamente, y ahí se me ha fracturado. Estoy sacando otra pieza. Y creo que el truco está cuando estamos cortando por aquí. Ya han penetrado en mi caso con una hoja de sierra, una hoja de cegueta, de agarrar aquí fuerte para que no se vaya hacia los lados al pasar la cegueta. Bien, pues visto ese detalle que quería que lo vierais, pues vamos a seguir. Muy bien, pues ya tengo la pieza preparada, cortada. La parte que hemos cortado podemos pasarle un poco de lija, ¿veis? Se queda muy bien. Esta es la que traía, tiene ahí un papelito blanco que se le puede quitar. Y pedí por internet este tipo de LED circular, como podéis ver. Funciona al mismo voltaje que un LED moderno, estos grandes, entre 3 y 4 voltios. Entre 3 y 4 voltios funciona este tipo de iluminación. Y es de color verde. Lo hay azul, rojo, etcétera, porque creo que se ve menos. Una luz verde pasa más disimulada que una luz blanca, ¿no? En algunos momentos, ¿no? En algunos momentos. Y tenía pensado también acoplarle otro tipo de iluminación, que si no lo explico va a llevar dos, ¿no? De momento dos, ¿no? Pero otro tipo de iluminación, que si no lo hago en este vídeo, quizá haga otro más adelante y se la acoplemos, o a lo largo, al final de este mismo vídeo, de una explicación que consiste, por si alguien está interesado y quiere hacerlo, ¿no? Antes que lo haga yo, ¿no? Bien, pues explicado esto, voy a colocarle esta luz por aquí abajo. Por eso tiene ya esos 3 agujerillos en el centro hechos, realizado con este destornillador, aquí más cómodo, ¿veis? Con este acople que lleva, ese acople en la punta para broca. Y ahí le vamos a poner 2 o los 3. Yo le he hecho 3 agujeros, pondremos 2 o 3, y esto va a ir así. Este va a ir así en el centro. Así que voy a colocarlo, poner los tornillos y voy a ir viendo cómo ponerle la otra. Y ahora lo vamos viendo. Bueno, pues otra cosa que estoy haciendo es con una Dremel y este tipo de disco metálico de diamante, es reciclar o reutilizar, intentar reutilizar este foco halógeno de 12 voltios, los que te ponían en el techo, en las cayolas, y he conseguido el de cristal totalmente, ¿veis? Y con paciencia, cuidado, con guantes, agarrando esto con un trapo y con paciencia he conseguido cortar, ¿veis? Dándole alrededor, haciéndole un corte, ¿veis? Y he cortado esta parte, porque es de cristal, es de cristal por todos lados. La dificultad que voy a tener, porque también le di con un martillo a los 2 pinchitos y partí lo que es la bombilla, ¿veis? Y está suelta ahí. Entonces voy a sacarle esto blanco que vemos aquí, ¿veis? Esto sale fácil, creía que era cerámica, pero es como una pasta, es como una pasta, ¿veis? Que se
se rompe con facilidad. Entonces la voy a sacar para tener más espacio, y aquí quiero meter un LED. La cuestión es cómo, porque veo que va a ser esto estrecho, ¿no? Pero de momento voy a limpiarlo y a ver si puedo partir de alguna forma sin que se me rompa, ya que todo es de cristal, incluso el frontal, y romper este a trocitos de alguna forma, que lo veo complicado, pero lo enseño con lo que estoy haciendo también. Esto ya le tengo los tornillos puestos, le he dejado ahí esos dos, y ahora estoy haciendo esto, que ahora veremos para qué también. Venga, pues vamos a liarnos con eso, que lo veo bastante complicadete, pero a ver si lo consigo. Bien, pues la pasta esa ha salido con relativa facilidad, raspando así. Esto que queda dentro está bastante complicado. Luego me daba la impresión de que aquí llevaba este cristal pegado, y pensando también que si esto estaba en el techo estaría muy bien pegado, ¿no? Con un cúter sí es cierto que ha salido un poquito de algún pegamento, y ya haciéndole palanca aquí en el filo, como podéis ver, se ha partido aquí un poquito. Como no tengo más como esta para seguir probando, le he pasado una lija con objetos para metales, con objetos para que no corte, y aunque esté un poquito roto lo voy a dejar así para abajo. Esto he pensado si a lo mejor con una broca, pero a lo mejor voy a tener que hacer mucha fuerza, una superficie que se resbala y puedo partir el cristal frontal. Y ya no sé qué hacer, si intentarlo. Tampoco puedo golpearlo porque partiría este cristal, ¿no? Porque la tendría que apoyar ahí, ¿no? Para darle con algo. Con unas pinzas no hace fuerza suficiente para romper el cristal. La he estado así que la cojo, pero no hace fuerza suficiente para romper el cristal. Entonces no sé si dejarlo así en la parte de abajo, donde vaya a ir, esto, donde va a ir. Y ahora tengo otro problema. Aquí tenemos 5 milímetros de apertura. Y estos diodos, que son los que tengo, son de 10 milímetros. Y no entrar, pues no va a entrar. Claro, este tipo de diodos, principalmente la luz sale por el frontal, ¿no? Lleva ahí una especie, formando una especie de lente. Por lo tanto, pensando que en esto que he dicho, voy a intentar rebajarlo con la piedra de afilar por aquí, el plástico este que lleva, hasta que me entre, sin tocar, que no se arañe lo que quede de la parte frontal. Pero si este es de 10 milímetros y este es 5, pues habrá que rebajar por lo mínimo 5 o 6 milímetros, y no sé si seguirá funcionando o no. Lo voy a intentar a ver qué pasa, y si no, pues esperar y pedir algún diodo de 5 milímetros, o mirar bien a ver si tuviera alguno reciclado por ahí o algo. Bien, pues voy a hacer eso y a ver cómo queda, si sigue funcionando el LED, etcétera. Bien, pues ya lo he rebajado, ha quedado así, plano por los lados. Lo limpié un poquito de alcohol porque suelta estos polvos. Lo compruebo con esta batería y enciende, ¿vale? No sé si ha perdido luminosidad o no, claro, pero por lo menos por el frontal y eso veis, pero enciende, no se ha estropeado, y ya me cabe aquí. Ya me cabe aquí dentro. ¿Veis? Ahí entra, ahí justo ya para pegarlo. Y por ahí
o alumbra. Lástima de haberlo sabido, no hubiera insistido, no se hubiera roto ese piquito y que se hubiera podido sacar esta que ya hay ahí dentro bien. Pues nada, voy a ponerlo. También tengo ahí otros diodos, he estado rebajándolo, guardándome un diodo de potencia así, que ilumina bastante. Pero bueno, a mí me interesa también que además de iluminar, que gaste poco para aprovechar el tiempo de descarga de los condensadores, los capacitores electrolíticos estos que le hemos colocado. Bien, pues voy a... esto lo he hecho, creo que lo he dicho, ¿no? En una piedra de afilar que construí también aquí, subí el vídeo hace tiempo. La primera parte fue un desastre y la segunda se quedó bien. Bien, pues voy a montarlo y vamos viendo. Venga, continuamos con este vídeo. Bien, pues esto me lo voy a pensar mejor, porque tengo varias coronas de este tipo. La de 50 entra hasta el final perfectamente, pero el corte me haría que se colara para adentro, tan justo, a no ser que la sostuviera ya con una masilla por dentro, alrededor, y esta se me queda corto. Se quedaría todo ese lado fuera de aquí, porque esto va a ir aquí en el frontal. El foco va a ir aquí en el frontal. Y la idea es que este apoyo, diríamos, este apoyo que lleva aquí, quedara por fuera, no dentro. Así que mientras tanto, a lo mejor se lo pongo, ¿no? De una forma o de otra. Lo tengo ahí, posible tenga otras cosas, pero bueno, igual me ha gustado este en cristal. Mientras tanto, voy a coger una bisagrita, ¿veis? Ya la tengo aquí marcada, ahí como aquí, le voy a poner 2, suficiente, para que esto me pueda... La idea es que, aparte que entra encajado, no habría problema, porque esto no es de... más bien de sobremesa, ¿no? Pero bueno, voy a intentar a ver si se las puedo colocar sin que se parta aquí nada, para que esto podamos abrirlo y cerrarlo en vez de quitarlo. Y voy a utilizar un formón para hacerle un pequeño rebaje para que no me sobresalga luego aquí, porque aquí rebajes no le podemos hacer aquí, no es que no se pueda, pero podemos partirlo o cualquier cosa, y mucho quizás demasiado trabajo. Así que una ahí, otra aquí, por aquí tengo los tornillitos, son pequeños. Pues claro, si aquí no le podemos hacer el rebaje, entonces habrá que profundizarla el doble. Profundidad, que no es no solo para que nos entre una parte, sino para que nos entre las dos partes, si no sobresale. Y arriba, a ver si estos tornillos con una broca pequeña me atornillan allí en el plástico sin necesidad de tuerca. Bien, pues vamos a hacer eso, vamos allá. Mientras andaba con las bisagras, ya tengo la primera puesta, empecé a pensar, por eso dejé esto, cómo podía sacarlo, ¿no? Entonces, ya como podéis ver ahí, no tiene nada en el interior. Lo he sacado con un alicate de punta y he ido
rompiéndola, la cápsula de la halógena, rompiéndola poquito a poco. Esto hay que hacerlo con muchísima paciencia. Mejor que estar aquí en la mesita donde trabajamos habitualmente, pues casi mejor ponernos, como yo he hecho, guantes, por supuesto, y un trapo, una tela por encima, por si caen trocitos de cristal, mientras vemos televisión o vídeos de YouTube o algo así, ¿no? Y poquito a poco hay que ir moviendo hasta buscarle los puntos que podamos enganchar. Cuando la cogemos, pues apretar fuerte, y lo partiendo hasta que, sin prisa, el tiempo que tardemos, si hay interés en reciclarlo. ¿Veis? Pues esto ya está preparado, que es una de las cosas que... Y aquí, como se me partió un poquito intentando como destapar esta parte, como expliqué anteriormente, pues es posible que lo haga en vez de con esta corona, que me quedaría un poco fuera, que lo haga con la otra y rellene que lo voy a hacer aquí. La tengo señalado aquí también el centro, que es este punto. Pues cogeré y rellenaré si hay espacio con una masilla, o en principio puentearlo con silicona caliente para que no se me mueva, alguna cosa que seca rápido, y buscar un embellecedor, o algo, y ya con otro algo más resistente por dentro, algo así, ¿no? Bien, pues vamos a seguir. Mirad, pues ya lo tenemos el LED montado ahí, sin queda por dentro, ¿veis? Su termorretráctil, cada polo en su color, para que no... Aquí le vamos a echar un poquito más para que no le entre polvo, queda un huequecillo ahí, ya sujeto está, pero un poquito por aquí te creo que también, ahí falta un poquito, creo que es suficiente. Bien, y el hueco este está abierto ya también, ¿veis? Y esto pues entra según lo previsto. Para secar, se rompe, entra por dentro. Entonces lo voy a sujetar. Ahí entra por dentro. Ahora lo enseño. Justillo, pero tiene un margen en el grueso de la sierra. Voy a cogerlo con unos puntitos tranquilamente, se vaya a caer al suelo ahora y se parta. Recordamos que es vidrio, que esto es vidrio, que es cristal, vamos. Y vamos a seguir con el proyecto. En este paso estoy pegándolo. Para ello le he metido aquí abajo un poquito de papel plegado, donde estoy señalando, para repartir aproximadamente lo que me sobra. Le he colocado esta tabla aquí para que no me sobresalga, y hasta donde alcanzo aquí sin soltarlo le he echado un poquito de silicona de pistola o caliente, y le he dado un toquecito ahí. Ya creo que ha secado. Voy a quitar esto a ver, y ya así podemos seguir trabajando, por dentro va a quedar así. Esos alambritos pues que están tocando ahí, pues habrá que plegarlos a un lado, doblarlo a un lado para soldarlos, estos cables, entre otras cosas, ¿veis?
Pues así ha quedado. Queda un poquito más de espacio aquí, pero como le quiero poner a ver un embellecedor, y en todo caso siempre que se suelte un par de milímetros puedo rectificarlo, estoy a tiempo, pero ya os digo, quiero poner aquí un embellecedor a ver qué encuentro, y en caso que se despegara esta silicona siempre va a caer hacia adentro, que es más difícil que se rompa, ¿no? Si sale hacia afuera se puede partir. De todas formas se podría rectificar, pero no merece la pena por ese motivo, ¿verdad? Y aquí le voy a echar un poquito más, quizás lo deje con silicona y ya por abajo le ponga otra cosa, ¿no? A ver, es que también abajo que no alcanzo por dentro, a no ser que lo echaran una especie de espátula o algo. De momento lo tengo sujeto, que es lo que yo quería, ¿eh? Así que ahora lo vamos viendo. Vamos a seguir. Bien, pues ya tengo colocadas las bisagras, las dos bisagras, y para, bueno, ya abre esto bien, para colocar en la parte de este metraquilato, pues he tenido que buscar otros tipos de tornillitos, porque los que traía las bisagras incluidos para la madera sí van bien, y como estos finitos también procuré de perforarle con una fina broca para que no se reventara la tabla. Y por supuesto aquí igual, abrí unos agujeros, los suyos que no fueran pasantes, pero tampoco es muy grueso, los hice pasantes y busqué unos tornillos cortitos y delgados que me vinieran bien. Entonces ahora, antes de pasar, ¿ves? Esto entra aquí ajustado, no necesita aquí ningún otro cierre, como entraba antes, pues ahora igual, quitándole aquí un poquito, esto ya no se levanta ni se mueve ni nada. Aquí para meter el dedo si queremos. Antes de continuar con la parte eléctrica, pues vamos a solucionar esta parte, lo del embellecedor. Como sí que he mirado, tengo de plástico, tengo alguno, pero no es lo que me gusta para aquí. Pues entonces vamos a construir un embellecedor con objetos, como dijimos, para que no, en caso que esto se despegara, que lo dudo, que todavía no está pegado del todo, se despegara, no se cayera hacia afuera y tapar el feo. Por eso se llama embellecedor, plafón o escudo, ¿no? Hay varios nombres. Pues voy a utilizar esta chapa de aluminio procedente de un televisor que se unió un corto del desmontaje, que esto es disipador, una chapa disipadora de esas tiras de LED que vemos aquí. Esto funciona, que si mal no recuerdo, a 67 voltios, ¿no? Para que de corriente continua, para que se enciendan todos. O sea que de momento esto queda ahí, pues se pueden cortar y sacar. Tiene un grosor que no es exagerado, pero no es una lata fina, quiero decir. Y de aquí pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a coger, ahora lo haré yo tranquilo, pero yo lo explico cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer primero con esta corona. Esta es de, bueno, a ver, 68 milímetros, una que sea más grande para que tape, está suficiente. Vamos a sacar un disco, y luego en el mismo agujero que nos quede, en el mismo agujero de la broca, pues entonces quitaremos esta y pondremos esta, que es de 42. Esta es de 42.
milímetros, 44 milímetros, pero es suficiente para que la parte útil donde va a salir la luz es la misma medida, y este filo pues nos lo tapará el resto de la chapa. Así que voy a hacer eso. Espero que os vaya gustando el vídeo. Luego haremos unas pruebas. Esto ya anoche conecté yo los cables estos provisionales. Le di para que os hagáis una idea, a esta, la luz verde, unas 20 vueltas, estando descargados completamente. Si no están descargados se tarda muchísimo menos, ¿eh? Y esto estuvo encendido horas y horas y horas, ¿eh? Encendida, que no se veía la luz verde, horas y horas, ¿eh? Pero vamos, ya lo veremos y con más detenimiento. Así que ahora vamos a hacer esta parte. Continuamos. Aquí tengo ya preparada la pieza. No ha salido redonda del todo porque pegó un tironazo. Y le voy a poner este tipo de tornillo que traía la bisagrita, ¿veis? Todo dorado. Y eso le voy a colocar. Así que voy a presentarla bien. Señalar con un lápiz, un rotulador. Aquí en el frontal. Y ya está. Y se la voy a colocar así mismo. La he repasado con una lija metálica de este tipo. La he repasado un poquito el contorno y por dentro, para quitarle la aspereza que tenía ahí. Vale, pues voy a colocarla. Bien, pues así ha quedado la pieza esta. Ahí dentro se ve el LED. Y con silicona, en vez de con masilla, con silicona de esta, como ya le hemos puesto esta protección, pues le he echado un poquito ahí por abajo, ¿ves? Donde tenía la pequeña rotura que ya no se ve, ¿ves? ¿Veis? Y así ha quedado. Así que vamos a la parte eléctrica. Pues antes de proceder a realizar la parte eléctrica que me falta, pues aunque esto lo he diseñado, por decirlo de alguna forma, yo, pero habrá personas que al vuelo lo pillen y otros que estén bastante interesados en cómo se realizaría, pues a lo mejor les suena un poco a chino. Entonces voy a explicarlo también un poquito lo que es el esquema, ¿no? Entonces, el resto son datos que yo he tomado respecto a las características de cada elemento electrónico que hemos utilizado, ¿no? Es la creación, la formación de este experimento, de este proyecto, ¿no? Como son la luz LED, la redonda verde, voltaje de entrada está comprendido entre 3 y 4 voltios, diámetro 50 milímetros, la potencia de 5 a 7 vatios, el LED de 10 milímetros de alta luminosidad, con un voltaje de alimentación comprendido entre 3,2 y 4 voltios, corriente continua, claro está, una intensidad de 20 miliamperios. En algunas de las pruebas que he hecho enciende hasta 2 voltios y algo, ya más tenuemente, pero enciende. Yo no quería ni pretendía que esto fuera un foco ni una iluminación de gran potencia, pero sí que iluminara, ¿eh? Quería que iluminara tal como ha quedado, ¿no? Tal como ha quedado, es decir, una iluminación tenue, ¿no? Que no llame mucho la atención, ¿no? Bien, pues voy a explicarlo. El positivo, de donde partimos, después dejaré enlaces al final
pantallas finales y algún enlace, al menos del primero y del último, antes de este, o alguno más, y vídeos relacionados con la construcción general, ¿no? de este aparato, ¿no? Bien, pues el positivo, esto es un diodo, ¿no? Lo vamos a pintar mejor en verde, lo demás lo que no es, porque luego el otro lo vamos a pintar en negro. Esto es un diodo. El diodo está compuesto de dos polaridades, una que lleva una rayita gris, que es el negativo, ¿no? Entonces, para que pase la corriente, esto es como una válvula en fontanería antirretorno, ¿no? O una válvula de retención, es decir, deja pasar el agua hacia allá, pero si el agua intenta pasar al revés, es imposible, ¿no? Se cierra con una compuerta o un muelle que lleva, ¿eh? Y esto en electrónica, pues muy parecido, tanto que ejerce la misma función, pero en vez de con agua, con electricidad, ¿vale? ¿Por qué el colocarle el diodo? Para que la carga de los condensadores, que sería llevan dos en serie, ahora lo vemos, no retorne hacia el generador, hacia el motor, para entendernos, ¿no? Sino que esté obligado a seguir esta dirección, este sentido, mejor dicho, ¿no? Este sentido, ¿no? Hacia allá, y no pueda regresar hacia atrás. Bien. Luego aquí tenemos pues el negativo, ¿no? Se representa con el color negro. Bien. Y esto que tenemos aquí pues son los condensadores. Los condensadores electrolíticos poseen polaridad positiva. Bueno, es esto, ¿ven? Ahora lo pintamos de rojo. Se representa así. Bien. Tienen polaridad, es decir, tienen positivo y tienen negativo. No se pueden conectar al revés, porque pueden estropearse, incluso quemarse, ¿no? Bien. Aquí tengo yo conectado dos en serie. Al conectar condensadores electrolíticos en serie, conseguimos aumentar el voltaje y la capacidad se mantiene, no se suma, se mantiene. Entonces, estos eran condensadores de 2,7 voltios, ¿no? Condensador 2 en serie, 2,7 voltios y 10 faradios. Estos son los condensadores, ¿vale? El motivo de ponerlo en serie es para que sume la resistencia, digamos, al voltaje y no se estropeen. Entonces serían 2 y 2, 4, medio y medio, 1, serían 5 y 5,4 si no me equivoco, ¿no? Son 7, 2, 5,4 si no me equivoco, ¿eh? Resiste hasta 5,4 voltios, ¿vale? Tiene una tolerancia, puede resistir un poquito más, sí, pero no podemos pasarnos mucho. Bien. Luego, aquí, continuando con el negativo, vamos a pintarlo hasta el final. Y vamos a pintar positivo hasta el final, hasta esta resistencia, ¿vale? Variable. Y aquí estos dos, esto es una salida que le he dejado prevista para un probable proyecto o implementación o funcionalidad que le hagamos más adelante, ¿no? Esto va a quedar de momento ahí muerto, ¿vale? Sin funcionalidad. Y están, si observáis, está inmediatamente antes de la resistencia variable de momento, ¿eh? Así vamos a aprovechar el voltaje en esta salida máximo, en principio
que nos pueda aportar la carga. Los condensadores se comportan como una pila, ¿no? De cierta forma, ¿no? La máxima voltaje que nos cargue lo vamos a utilizar aquí, ¿eh? Pero de momento se puede utilizar otras resistencias si las necesitáramos, ¿no? Pero eso quedan ahí previstos, ¿no? Luego llegamos aquí a una resistencia variable. Eso lleva un tornillito, se representa así, ¿eh? Con una flecha, que significa que podemos variar la resistencia. En mi caso, que no tiene por qué ser esta, va desde 25 moviendo el tornillito hasta 48K. 48K significa kilo, ¿vale? Un kilo son en pesos 1000 gramos, ¿no? Pues esto sería 48.000, ¿no? 1, 2 y 3. 48.000 ohmios, ¿no? Ohmios en este caso, porque aquí estamos hablando de resistencia, ¿no? Luego, de la salida de la resistencia variable, vamos a un conmutador. Un conmutador colocado en el positivo. El conmutador, si lo accionamos hacia un lado, pues iría a este contacto, o hacia el otro lado iría a este, ¿no? Y ahí dirigimos la corriente, ambas positivos, ¿ves? Corta un solo cable, pero dirigimos a este bombilla, que es el frontal de la lámpara que hemos rebajado, o si lo accionamos que venga hacia acá, pues iría a la luz verde, ¿vale? Siempre en los conmutadores suele ser la patilla central, la común, ¿vale? Y ya aquí este negativo conectaría a la verde y ahí tenemos conectado el otro, ¿vale? Y este queda previsto, ¿vale? Y ya está. Haber explicado esto, pues eso es lo que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Lo que tengo que buscar ahora, el sitio idóneo, si ponerle en la tapa este tipo de conmutador pequeñito, si ponerle otro como los que ya tiene colocados, el lugar más adecuado, es decir, de este tipo, ¿vale? Esto, que estos son redondos, más fácil porque se hace el agujero con una broca. En fin, pues eso voy a plantear y eso es lo que voy a hacer. Bien, vamos a ver cómo, ya sin la carga de los condensadores, cómo utilizar esta lámpara que construí a 12 voltios a partir de un tubo fluorescente de 220-230 voltios, pero ese sí lo podemos para alargar de donde tengamos esto a algún sitio más oculto que no podamos en un momento de necesidad, pero ya aquí en esta salida que dejamos aquí de 12 voltios, que habrá que ponerle pues su papelito correspondiente, lo mismo que en este lado, ¿no? Vale, pues ya he explicado esto, voy a hacer lo que acabo de decir. Vamos allá. Muy bien, pues ya tenemos esta parte terminada. Os muestro cómo ha quedado por dentro. Aquí tenemos el conmutador colocado, es de 6, pero solo he utilizado 3 contactos, cortando solamente el positivo central común. Uno deriva a un LED y otro a otro conjunto de LED. Y quedado bien, quedado firme. Así que está. Aquí en el fondo tenemos los cables del LED ya soldados. En los negativos, que van comunes, porque le hemos puesto solamente el positivo, no el negativo, que también tiene opción para que pudiera cortar, pero lo hemos puesto con una ficha de empalme y unido los 3 cables sin soldar. Estos dos, este negro y este rojo, previstos para ampliaciones futuras, con un poquito de cinta aislante que no se verá ahí, pero está ahí, amarilla. Bien.
y hemos hecho una ligera modificación sobre la marcha, una ligera modificación que ahora lo enseño en el esquemita, ¿no? Lo que voy a mostraros es cómo enciende y cómo se acciona el conmutador este que hemos colocado aquí. Le he dado muy pocas vueltas, ya estaba descargado, porque dejé esta con esta provisional, pero con poco es que carga y dura muchísimo en cargarse, ¿no? Ahí cuando se enciende el piloto rojo que estamos cargando los condensadores, ¿no? No estamos accionando ahora ninguno de los LED. Si accionamos el conmutador hacia arriba, encenderemos la luz verde de arriba. ¿Veis? Es una luz que alumbra en la oscuridad. No están cargados los condensadores del todo, no han llegado a su máxima carga de su capacidad, ¿no? Tenemos que dar un poco más. ¿Veis? Ahí ya va alumbrando más. Ahora lo vamos a ver apagando las luces. Y si accionamos el conmutador hacia abajo, tenemos el foquito que hemos construido artesanalmente, LED. Esto dura horas y horas y horas. Evidentemente que la luminosidad va reduciéndose un poco, ¿no? Hasta que ya ha pasado muchas horas, ¿no? Termina apagándose del todo, ¿no? Pero que podemos darle unas cuantas vueltas a la manivela y alumbrando bastante. Ya digo que yo no pretendía hacer unas luces que iluminaran mucho, ¿no? Y ahora os comento el cambio que le he hecho antes de que veáis cómo ilumina. Es muy sencillo, que el conmutador, en vez de colocar este tipo de conmutador que acciona a un lado y a otro, digo, bueno, y si yo quiero apagar las luces, porque me veo la necesidad de apagarlas, no quiero que iluminen, por la causa que sea, y no podría, porque entonces haciéndolo así, esto antes de soldar, ¿no? y de preparar el conmutador, digo, pues necesito otro tipo. Entonces este sería on, encendido a un lado y encendido al otro. Entonces el que le he puesto sería una cosa así. Lo voy a hacer aquí un poquito más grande, ¿no? Aquí entraríamos con el común. Hasta aquí sería lo mismo, ¿verdad? Hasta aquí sería lo mismo que este, ¿verdad? Pero claro, este que le he colocado tiene otra posición neutra en el centro. En el centro apaga, no conecta ni con este ni con este. En este enciende una y si lo desplazamos al centro apaga, le damos a este y enciende la otra. Bien. Y a lo que íbamos, vamos a ver que el ratillo que lleva esto ni se inmuta. Le vamos a dar un poco más, unas vueltas más para hacer la prueba. Pero vamos, que esto ya os digo, dura muchísimo. Vamos a apagar las luces. También esta otra que falta, ¿veis? Y esto da una luz suficiente, que no molesta, agradable, no llama la atención, y podemos ver al menos lo que hay en nuestro alrededor.
que es de lo que se trata, sin necesidad de pilas ni nada, ¿no? Y sin necesidad de estar dándole continuamente a la manivela. Damos el conmutador y tenemos la luz blanca. No es, en realidad alumbra más de lo que se ve aquí, que estamos en completa oscuridad, ¿no? Que le dé a la manivela, está más o menos cargado, no. Puede ser que ilumine un poquito más, pero estamos en completa oscuridad. Y esto, claro, no puedo mover la cámara porque la tengo fija ahora mismo con un tornillo para que vierais cómo ilumina. Ilumina suficiente, teniendo en cuenta que, mirad, es un LED, ¿eh? Con su reflector ahí, reciclado. Así que vamos a encender la luz esta de nuevo. Ya os digo, eso queda ahí pues, muchísimo tiempo. Y esta luz portátil que hicimos de 12 voltios, esta si la conectamos en esta entrada, esta salida de 12 voltios, negativo y su positivo, ahí, aunque sea con el cable doblado, vamos a derivarla con los interruptores que tenemos aquí. Ya ahí esa nos sigue encendida, aquella, ¿veis? Esta vamos a apagarla, y esta sí que tiene que funcionar la manivela, pero podemos llevarnos en un caso de que lo necesitáramos por cualquier causa, ¿no? Y ahí podemos tener, ¿veis? Un foquito a 12 voltios, pero este es solo a manivela, ¿veis? Que le demos aquí, enciende el de abajo, cortamos, podemos dejar este encendido y darle a la manivela perfectamente. ¿Veis? Lo tengo el cable ahí liado, pero se ve perfectamente que está encendido. Un detallito, un pequeño detalle, que si alguna vez, no ya que repliquéis esto, que está guapo, ¿no? Pero que si, como yo veis, a la hora de, también me tomé mi tiempo de hacer pruebas con los taladros y los tornillos, ¿eh? Porque se puede rajar una vez ya tengáis todo preparado, ¿no? O algo, cualquier otro proyecto que hagáis. Broca y probar los tornillos que le vais a poner al diámetro antes, ¿no? de la broca que utilicéis. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ya digo que esto alumbra más de lo que se aprecia en el vídeo, ¿no? Así que darle a like para que veáis el trabajo artesano que esto ha tenido, y que proyecto que de lo que, a pesar del entretenimiento, disfruta uno haciéndolo. Y ahí lo tenemos. Los cables pendientes, otra historia más, que ya le llegará su hora también. Ya le llegará su hora. Quizás estas patas la pinte o la deje así, ¿eh? Ya os digo, si estáis interesados, desde el principio dejaré algunos vídeos, ¿no? Y si no, que están todos por el canal. Así que un abrazo a todos y hasta pronto.